Hola, ¿qué tal? Ahora les vamos a dejar un pequeño tutorial de cómo poder utilizar una de las tantas herramientas que aparecen en la página Polymetis. Estas herramientas en particular tienen bastante utilidad en ámbitos del diseño sísmico y estructural de edificaciones. Son correspondientes a las aplicaciones del diagrama de interacción y de momento curvatura en muros de sección irregular. Entonces para eso vamos a seleccionar en primer lugar la aplicación del diagrama de interacción. Entonces, ¿en qué consiste esta aplicación? Tal como señala el nombre y la descripción, corresponde al requerimiento que se hace a través de la CI 318 para poder entregar la curva o el área o superficie de interacción en dos direcciones distintas para distintos elementos de hormigón armado sometidos a flexocompresión. Para esto existe una guía dentro de la aplicación, la cual te muestra paso a paso qué es lo que se debe hacer y qué es lo que se hace en cada parte de la aplicación. Apretando la guía que siempre se encuentra en la parte inferior izquierda, podemos ver que el primer elemento corresponde a materiales. En materiales se define tanto la resistencia cilíndrica a compresión a los 28 días o el F'C en kilogramos fuerza centímetro cuadrado y el Fi también en kilogramos fuerza centímetro cuadrado, el cual corresponde a la tensión de fluencia de la barra de acero o de las barras de refuerzo. En este caso se considera el acero típico chileno A630-420H, tensión de fluencia 4200. Y para el hormigón estamos considerando un G30. También hay que definir el E sub CU, donde el E sub CU queda definido según lo que indica el A6318, es decir, la deformación unitaria última en compresión correspondiente al 3 por 1000. E sub 0 corresponde a la deformación en fluencia, o deformación unitaria en fluencia para el acero de refuerzo. En este caso consideramos el 2 por 1000 para el acero típico, pero podría verse modificado. Recordar que este valor se obtiene del cociente entre el módulo de Young y el esfuerzo de fluencia del acero. Se define también el módulo de Young para el acero y el phi de flexocompresión para el valor del Pn máximo. Luego se definen las secciones de acero, perdón, de hormigón, en las cuales podemos incluir hasta 5 secciones. Estas secciones pueden ser irregulares, es decir, podemos a través de la definición de la longitud, el ancho y el desfase o excentricidad de una con respecto a la otra, generar secciones tipo L, Z, C o un muro T típico. El siguiente paso corresponde a la definición de las barras de refuerzo, se pueden poner hasta 43 capas. Se define en la primera columna el número, en la segunda columna la posición con respecto al origen. En IJ se define en el caso de que se requiera la excentricidad, si no el programa automáticamente las barras las agrega en la posición que corresponden. Se define el diámetro y el número de barras asociadas a dicho diámetro. En el caso de requerir una segunda capa, en la misma línea se pueden incluir como Fi2 y N2. En el caso de no estar de acuerdo con lo que uno está poniendo, se pueden eliminar barras. También es posible importar, manteniendo este formato, valores o tablas desde Excel o cualquier archivo CSV. La pieza principal de esta aplicación corresponde al editor gráfico, en el cual se puede colocar, arrastrar barras y trabas sobre la geometría de hormigón ya definida. Hay un crosshair o un puntero que guía la posición a las líneas de referencia. Las barras se pueden seleccionar, tomar varias barras a la vez, se pueden mover o borrar o cambiar el diámetro según lo que sea requerido. Después se puede hacer una dirección de análisis, entendiendo que los muros trabajan en ambas direcciones. Eventualmente uno puede requerir el diagrama de interacción en la dirección longitudinal, en sus dos sentidos, y en la perpendicular, en sus dos sentidos. Después uno puede incluir las solicitaciones por combinación. Estas se pueden obtener de programas como RISA, ETABS o SAP 2000. Se pueden incluir más combinaciones y estas van a rellenar el diagrama según lo requerido. Se pueden eliminar en el caso de que uno se haya equivocado. Finalmente el diagrama muestra todos los valores y se puede exportar las curvas y los resultados tanto en un CSV o en un resumen PDF. Entonces aquí vamos a utilizar el ejemplo que sale en la guía práctica de diseño de muros del ICH, es decir, del Instituto Chileno del Hormigón, del Cemento y del Hormigón. Y nos vamos a un ejemplo que incluye
un muro que tiene una sección particular, muro Z se podría llamar, en el cual hay un elemento de hormigón en una dirección, después una perpendicular y otro más largo. Vamos a tomarlo como referencia para poder generar el ejemplo. Entonces se observa que al inicio hay un cabezal de 4 barras del 16, después una doble malla de Fi8 @ 20, el muro tiene espesor 15 en esta sección, lo vamos a considerar que tiene igual espesor en toda el área, tiene una longitud aproximada de 180 centímetros en el primer muro, el siguiente muro tiene una dirección de 80 centímetros y después tenemos 336 centímetros de la otra dirección. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujarlo. Lo vamos a dejar aquí al lado. Entonces, el primer muro, como ya vimos, tenía una longitud aproximada de 180 centímetros y un ancho de 15. Esto se ve reflejado de manera inmediata que tenemos el primer bloque aplicado acá. Luego tenemos un muro que tiene una longitud, es decir, un espesor de 15 y un largo de 80. Como en origen el muro va a quedar como una especie de muro T, este valor tenemos que desfasarlo para que pueda quedar de la misma manera que está expresado en el dibujo lateral. Luego tenemos que aplicar un desfase y ese desfase es negativo si es que queremos subir o positivo si es que queremos bajar. Por lo tanto, vamos a partir con un número y vamos a ver cómo se desplaza. Al ponerle 40 quedó un poco más desplazado hacia arriba de lo que necesitamos. Entonces tenemos que reducir un poco el valor del desfase. Pondremos menos 35. Y con eso tenemos una superficie lo suficientemente aplomada. Luego, para poder continuar, tenemos que dibujar el tercer muro, que corresponde al de 336 centímetros de longitud, que también tiene un ancho de 15. Como no estamos haciendo el desfase correctamente, tenemos que subirlo hasta el borde superior del muro. Donde la geometría queda aproximadamente de esa manera. El siguiente paso es anotar las barras. Podemos hacerlo tanto manualmente como trabajar en la grilla. Una manera de empezar sería agregar aquí las barras, y ya que tenemos dos pares de barras de 16 ubicadas en la primera parte del muro, vamos a considerar un recubrimiento de 5 centímetros. Vamos a dejar que sea automática la referencia de la posición de las barras y pondremos que son dos barras del 16. Como podrán ver, al acercarnos tenemos que las dos barras del 16 se encuentran en ese extremo. Luego, para el siguiente elemento, el cabezal, que hay una separación de 12 centímetros con respecto a las barras, diremos que también son dos barras del 16 y que se encuentran a 2 centímetros. Ahora debemos poblar con las barras del interior, es decir, con la doble malla de 8/20. Luego vamos a sumar 20 centímetros para cada una de estas barras y vamos a decir que efectivamente son dos barras del 8. Como pueden ver, se empieza a rellenar de manera regular la sección. Agregamos unas cuantas más. Y con eso creo que tenemos suficiente para poder haber rellenado el primer muro al menos. Luego tenemos que modificar la posición de las últimas barras, porque según lo que sale aquí en el mapa, en el plano, tenemos que las barras cambian a barras del 18. Eso se hace fácilmente para las 5 últimas capas, 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos a barras del 18. Y para poder tener completitud con respecto a la posición, vamos a desplazar un poco las barras que se encuentran en esa parte, es decir, las últimas dos.
Luego nos queda agregar las barras que se encuentran en el segundo elemento, que también corresponden a barras del 18. En este sentido vamos a agregar las barras y vamos a tener que escoger una posición que se encuentre dentro de la geometría del primer elemento. Ya sabemos que el segundo elemento tiene una posición de 195. Es decir, la distancia entre acá y acá es 195 y la distancia entre acá y acá es 180. Luego, todas las barras que estén entre esos dos valores van a estar incluidas dentro de la posición. Entonces, vamos a escoger el valor de barra igual a 195. Y aquí vamos a agregar 5 barras del 18. Como se puede ver, las barras quedan un poco desplazadas, entonces tenemos que empezar a ajustar un poco la geometría. 185. Luego tenemos que poner la segunda capa. Y la segunda capa se tiene que encontrar a 195. Si la geometría empieza a quedar un poco extraña, la posibilidad de esto nos permite mover las barras. Y las podemos ajustar un poco. Luego vamos a pasar a la tercera barra, perdón, el tercer elemento. Y el tercer elemento, como ya habíamos definido, se encuentra una vez pasado los 195 hasta los 333. Por lo tanto, todas las barras que vayan de aquí en adelante van a tener que ser barras que estén desde el 200. Y como podemos ver acá, tenemos una doble malla de 8/20. Por lo tanto, vamos a tener que incluir barras de 8, 2, espaciadas cada 20 centímetros. Y así es como se empieza a llenar el tercero. Luego tenemos que seguir agregando barras hasta llegar a la posición correspondiente a la suma de las tres longitudes, 180 más 15 más 336, 531. Hay que tener en consideración de que los últimos pares de barras corresponden al cabezal de la punta, que son los de 16. Luego vamos a la grilla. Si es que queda algún movimiento extraño de barras, lo podemos ajustar manualmente y se cierra. Finalmente, le pedimos a esto que nos calcule el diagrama en una dirección o en la otra. Si es que queremos revisar algún punto asociado a la carga axial, simplemente digitamos el valor de la carga axial, dejando como positivo en el caso que sea compresión y negativo en el caso que sea tracción. Si es que queremos agregar ahora combinaciones con valores de carga axial, y de momento las agregamos. Estos van a aparecer en distintos lugares del plano. Finalmente, si es que queremos, por ejemplo, descargar la información, apretamos CSV y lo que nos va a tirar va a ser el valor de la curva nominal,
el valor de la curva reducida, la geometría del hormigón, la posición del refuerzo de las barras y las solicitaciones por combinaciones, además de los valores y parámetros con los que se haya calculado el programa. Eso, hasta la próxima.